persona. Y luego, escúcheme bien, eso se extiende a la descendencia. Entonces vamos a compartir algo bajo esta premisa, bajo este título en esta mañana. El pacto con Dios, o el caminar con Dios, o el compromiso, la consagración con Dios, comienza con una persona en una familia. Y luego eso se extiende a toda la descendencia. Vamos a leer el texto bíblico que está en el libro. Dos textos tengo allí. Génesis capítulo 15, versículo 18. Leamos todos esto, por favor. Mire el primer texto. Primer texto. Vaya al siguiente y luego vuelve a eso. Seguramente quedó alterado. Yo lo tengo aquí en orden. Ok, listo. Génesis capítulo 15, versículo 18. ¿Están conmigo? Mire lo que dice. En aquel día, ¿quién? El Señor hizo ¿qué? Hizo un pacto con un hombre como usted y como yo. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba Abraham. Y mire lo que le dijo en ese pacto. Dice, a tu descendencia, ¿qué dice? He dado esta tierra. La descendencia es la familia. La descendencia son sus hijos, son sus nietos, bisnietos, tataranietos, y todas las generaciones que venían de Abraham estaban incluidas en esto. Entonces a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río ¿qué? Éufrates, ¿hasta qué? Hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora escuche bien, regáleme su atención. Note lo que dice esto, bajo el principio, bajo el título. Dice, en aquel día hizo el Señor un pacto ¿con quién? Abraham era la cabeza, era el esposo. Era, escúcheme bien, era el personaje que estaba dispuesto para hacer ese pacto con Dios. ¿A quién bendijo Dios primero? ¿A la familia o a Abraham? A Abraham. ¿Qué es lo que quiero enseñarle aquí? Quiero enseñarle lo siguiente. Para que Dios pueda bendecir una familia, cualquier familia, a lo ancho y a lo largo de la tierra, alguien de esa familia tiene que levantarse y decir, yo quiero hacer un pacto con Dios. Yo quiero hacer un compromiso con Dios. Cualquier miembro de esa familia. Puede ser la esposa, puede ser el esposo. Lo ideal es que sea el esposo, como en este caso. O puede ser un hijo de esa familia. No importa, puede ser un primo. Pero alguien de esa familia, numerosa, pequeña, mediana, no sé, alguien tiene que levantarse de esa familia, de esa estirpe, de esa simiente, y decir, Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Yo quiero entregarme a ti. Yo quiero consagrarme a ti. Y cuando esa persona de esa familia hace ese pacto con Dios, toda la bendición de Dios estará derramándose y volcándose sobre toda la demás familia. ¿Me están oyendo? Eso es lo que quiero que quede en su mente y en su corazón. Si usted quiere que Dios bendiga a su familia, que sea usted el que se pare y diga, yo quiero hacer un pacto con Dios. Yo quiero hacer un compromiso con Dios. Empiece con uno. Con uno que se levante de esa familia. Yo vengo de una familia muy numerosa. Nos multiplicamos como conejos. Muchos somos. Pero escuche bien. Un día el Señor me visitó, me tocó a mí. Y fue el primero. Yo fui el primero que le dije en medio de esa vasta familia que Dios me dio y que está bien lejana en varios países. Dios vino a mí, me tocó y escúcheme bien. Yo le dije, Señor, yo hago ese pacto contigo. Yo me comprometo contigo. Yo me consagro a ti. Llevo 35 años caminando con Jesús y desde ese día yo he visto cómo la bendición de Dios ha ido cubriendo a cada uno de los miembros de mi familia. Y yo no soy el esposo. Mi papá murió hace muchos años. Pero ¿sabe qué? Yo sencillamente era el hijo mayor de esa familia, de esa pareja. Yo fui el primero. Y Jesús ha venido bendiciendo. ¿Sabe qué? En mi familia hoy tengo otras familias, otros miembros que son pastores.
¿Quieres que Dios bendiga a tu familia? Que alguien de tu familia se levante y diga: Jesús, aquí estoy, quiero caminar contigo. Y vas a ver tú cómo tu familia será bendecida. Mira el segundo texto. Tiene que ver con Abraham. Dice: y yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con tu familia. ¿Con quién? Contigo, Abraham. Contigo, Abraham. No, la familia viene después. Contigo, Abraham. Mi pacto contigo. Y dice: y te multiplicaré. ¿En qué? En gran manera. En gran manera. Mire este llamado que le hizo Dios a este hombre. Le dijo: Abraham, yo quiero bendecir tu familia, pero quiero empezar contigo. Contigo. Muy importante esto. Yo no sé cuántos miembros tiene tu familia. No lo sé. Seguramente tú vienes de una familia paisa muy numerosa. Seguramente vienes de una familia santanderiana mediana. Seguramente vienes de una familia pastusa pequeña. Pero escúcheme bien, si tú quieres que las cosas cambien en tu familia, si tú quieres que Dios bendiga a tu familia y tú puedas ver que Dios mueva en toda tu familia, seas tú aquel como Abraham que dijo: Señor, yo quiero caminar contigo. Dios lo llamó y él dijo: sí, me voy a consagrar a ti. Voy a vivir para ti. Voy a servirte a ti. Voy a consagrarme a ti. Y la Biblia dice que él caminó con Dios todos los años de su vida. Desde aquel día que Dios se le apareció, él caminó con Dios y toda su familia ha sido bendecida. Aún nosotros hoy seguimos siendo bendecidos gracias a este compromiso de este hombre que cuando Dios hizo el llamado, él levantó la mano y dijo: Señor, yo quiero caminar contigo. Qué bendito Abraham. Se necesita alguien en tu familia así, que tenga el coraje de Abraham. Se necesita alguien en tu familia. Alguien joven, puede ser tú. Esposo, lo ideal es que seas tú. Esposa, lo ideal es que seas tú. Pero levántate y diga: voy a caminar con Jesús. Voy a consagrarme a Cristo. Y vas a ver que toda esa maldición de tu casa se va. Vas a ver que toda esa serie de enfermedades, de muerte, de tragedias, de malas noticias que han venido cubriendo tu familia serán quebrantadas. Porque cuando Jesucristo viene a una familia, esta familia empieza a ser limpiada, restaurada, liberada, sanada de una manera poderosa. Por eso te reto en esta mañana, para que le abras el corazón a Jesús, el Hijo de Dios, y vas a ver cómo tu familia empieza a cambiar. ¿Es claro? Vamos a la siguiente diapositiva. Mire lo que dice. ¿Qué significa un pacto? Se lo voy a describir de una manera tan sencilla para que no nos compliquemos. Ahora, en aquella época, en la época de Abraham, en la época de Jesús, en sus días caminando por la tierra, eso tenía algunas connotaciones, pero yo no voy a entrar en eso. Sencillamente te quiero explicar de una manera sencilla qué significa caminar en amistad de pacto con Dios. ¿Qué significa? Pues allí usted ya lo está leyendo. Es una relación, escuche bien, sagrada, seria. Tiene que ser así. Hay que darle ese carácter. Es una relación seria, sagrada, entre dos personas. Dos personas se necesitan, no más. Entre dos personas que da como resultado ¿qué? Un juramento de lealtad, de confianza plena de ambas partes. Eso es un pacto. Eso es lo que tiene que hacer alguien en una familia. Decir: Señor, hoy me levanto en una relación contigo, Dios. Va a ser una relación seria, una relación de compromiso. Va a ser una relación donde yo voy a serte leal. Voy a caminar contigo en las buenas y en las malas. Cuando el bolsillo esté vacío y cuando el bolsillo esté lleno, me comprometo a caminar contigo. Cuando venga la enfermedad, seguiré caminando contigo. Cuando las aguas estén hasta el cuello, seguiré caminando contigo. Cuando cualquier cosa se levante contra mí, yo seguiré caminando. Eso significa un pacto en nuestro tiempo hoy. Es alguien que le dice a Dios: Señor,
me levanto para caminar contigo. Y pase lo que pase, te seré leal, te seré fiel. No importa lo que se levante en mi vida, yo seguiré caminando contigo como lo hizo Abraham. Eso significa un pacto. En aquella época, cuando alguien traicionaba ese pacto que tenía que ver con sangre y todas las cuestiones, era un hombre sentenciado a muerte. Así que los amigos de pacto se comprometen a protegerse entre sí y a proteger ¿qué? Sus familias. Escúcheme bien. Cuando tú caminas en pacto con Jesucristo, escuche por favor. Cuando tú caminas en pacto con Jesús, tu familia se le garantiza la protección todos los días de la vida. Porque esas dos personas que hicieron pacto, cuando tú haces un pacto con Dios, Él es leal. Él no te falla. Él no te traiciona. Él no te dice, no, ya me arrepentí. Así tú seas débil, hermano. Así tú tengas intenciones de fallarle. Y muchas veces le fallamos. Pero cuando tú has hecho ese pacto a través de Jesús, tu vida, escúcheme, le garantiza que Jesús será leal a ese pacto. Y Él tomará tu familia. Y Él salvará tu familia. Y Él llevará a tu familia a nuevos niveles de vida. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Es claro lo que significa un pacto? ¿Seguro? Bueno, mire este otro texto. Deuteronomio, la siguiente diapositiva. Éxodo, más adelante. ¿Ese es el siguiente? ¿O la anterior? Deme la anterior entonces. Ok, ese es Éxodo 2:24. Esa es la que sigue. Escúcheme por. Mire esto. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Quién estaba gimiendo aquí? No, el pueblo de Israel. ¿Dónde se encontraban? En Egipto. ¿Sabe por qué gemían? Porque había un pueblo que los estaba subyugando. ¿Y era el pueblo? Egipcio. Ellos trabajaban de balde, trabajaban solo por la comida, eran azotados, no tenían buena vivienda, no tenían buena familiaridad, buen cuidado, no podían adorar a Dios con libertad. Es decir, por eso gemían ellos. Estaban bajo esclavitud. Y escuche esto. Así que este pueblo, estando en Egipto, en esclavitud, mire lo que hace. Dice, se acordaron, dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Y escuche bien, ¿y qué? ¿De qué se acordó Dios? De un pacto que había hecho ¿con quién? ¿Quién era Abraham? ¿Era el padre de ellos? ¿Era el descendiente antepasado de ellos? ¿El familiar de atrás? ¿Sabe de qué se acordó Dios años después? ¿De qué se acordó? Del pacto que alguien en esa familia de judíos había hecho siglos atrás. Se acordó del pacto de Abraham. Mire lo que dice. Y se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y ¿de quién? Y de Jacob. Escuche esto, por favor. Escuche. Voy a pedir que todos estemos tranquilitos, sentaditos, por favor. Escuche, mire. Mire lo que hace Dios aquí. Dios dice, cuando ve su pueblo que está gimiendo en Egipto, están siendo maltratados, mire lo que hace. Y ese clamor sube. Y él dice, ay, ¿qué hago con este pueblo? Dice, me acuerdo que yo hace muchos años atrás hice un pacto con ¿quién? Su antepasado. Y dice, como yo hice un pacto con él, ¿sabe qué pasó? Dios respondió al gemido de Israel por causa del pacto que había hecho con Abraham. Por causa del pacto. Y la liberación de esa familia vino por causa del pacto que Dios hizo con Abraham. Escuche, Dios responde tus oraciones por tu familia gracias al pacto que tú has hecho con Dios. Por eso necesitamos caminar con Dios. Por eso necesitamos decidirnos caminar con Jesucristo. Porque si tú caminas seriamente en lealtad con Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sabe qué pasará en tu vida?
toda tu familia, tus generaciones de aquí en adelante tendrán la mano de Dios en algún aspecto de su vida. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Yo sé, hermanos y amigos, que el día que yo no esté, escuche, el día que yo no esté, Dios seguirá bendiciendo mis generaciones. Ya he visto la bendición de Dios en mi hijo que ustedes conocen por ahí. Yo sé que la bendición de Dios estará sobre mis nietos, sobre mis bisnietos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? No solamente porque ellos van a caminar con Dios, sino porque hubo alguien en esa familia, que se paró con valentía por encima de lo que el mundo pedía. Se paró y dijo: Señor Jesús, voy a caminar en lealtad contigo. Eso garantiza bendición de Dios para tu familia. ¿Quieres ver que tus hijos caminen con Dios? ¿Quieres ver que tus hijos, que tus nietos caminen con Dios? Haga hoy usted, en representación de su familia, levántese usted. No tenga miedo, no importa lo que se venga, pero levántese y diga: Jesús, voy a caminar lealmente contigo, porque yo quiero que me bendigas y que bendiga mis generaciones. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos allí a Deuteronomio. Mire este texto, por favor. Deuteronomio 4:31. Porque Dios, ojo por favor, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. Mire esto, no te dejará. ¿Le está hablando a quién? ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Dice: no te dejará, no te destruirá, olvidará, ¿qué dice? Del pacto que le juró ¿a quién? A tus padres. Mire, escúcheme bien. ¿Sabe dónde se dijo esto? El pueblo de Israel en la tierra palestina ya. Y Dios le dice a estos judíos que ya estaban disfrutando de la Palestina, le dice: yo no los voy a dejar a ustedes, no los voy a destruir a ustedes. ¿Saben por qué, muchachos? No los voy a destruir, porque yo me acuerdo del pacto que yo juré. ¿Con quién? Con sus padres. Con sus padres. Con sus padres. Mire cómo la bendición sigue derramándose. Sigue derramándose por alguien. Está haciendo referencia aquí a Abraham. El hombre más importante de esta familia es Abraham. Es Abraham. No es Isaac. No es Jacob. El hombre más valiente que se levantó, porque él vivía rodeado de ídolos, vivía en tierra no prometida, vivía en Ur de los Caldeos. Pero este hombre, Dios lo llamó y le dijo: quiero algo contigo, hermano, quiero amistad contigo, Abraham, quiero que tú me conozcas. Salga de allí, salga de su tierra, de su parentela, yo quiero que usted salga de allí. Y él obedeció. Él empezó a caminar con Dios. Y escuche bien, desde ese día, la familia de Abraham, los nietos, los hijos, bisnietos y generaciones delante de él han sido bendecidas, porque él valientemente decidió caminar en lealtad con Jesús. Y cuando estaba en Egipto rescatando al pueblo de Israel, escúcheme bien, y antes de eso, 40 años viviendo allí, él dijo que desechó todos los privilegios de Egipto solamente por caminar fielmente a Dios. Ojo, por favor. Tu familia está a punto de ser bendecida. ¿Sabes cómo empieza eso? Con uno que se levante de tu familia. Uno, solo uno. Quiero ver uno de tu familia que se levante y diga: Jesús, voy a caminar en lealtad contigo. Voy a caminar en una amistad de pacto. Y vas a verlo tú, lo vas a ver tú en los próximos meses, en los próximos años. Vas a ver tú cómo Dios empieza a derramar las bodegas de bendición sobre tu vida. Dios lo hará.
Pero se necesita alguien, solo uno de cada familia. Solo uno de cada familia. Y Dios bendecirá grandemente esta familia. Israel, que ya estaba en la Palestina, se lo dije anteriormente, Dios le dijo: no los dejaré, no los destruiré. La razón, el pacto que hizo con sus padres. Rápidamente a la siguiente diapositiva. Rápidamente. Gloria a Jesús. Génesis 12:3. Escuche bien, escuche por favor. Aquí hay otra premisa que usted va a escuchar. Dice: bendeciré a los que te bendijeren. Es el mismo personaje, porque es la cabeza de toda esta familia israelita. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren también. ¿Qué? Allí le aparece otra cosa. Mire a esta familia. Mire lo que Dios dice: Abraham, por cuanto tú has hecho pacto conmigo, tus enemigos, yo también me encargaré de ellos. Tus enemigos. No solamente mi bendición estará para aquellos que te bendigan a ti, Abraham. En la vida hay personas que nos maldicen, hermano, pero también hay personas que nos bendicen. Y escuche bien, Dios le aseguró a este hombre, por el pacto, por el compromiso de caminar con él, le dice: mira, voy a bendecir a los que te bendigan, Abraham, pero también te voy a dar algo más. Los que te maldigan, yo me encargaré de ellos. Yo me encargaré de ellos, Abraham. Entonces no solamente Dios te da bendición, sino que te protege para que tus enemigos no toquen tu vida, no toquen tus hijos, no toquen tu familia. ¿Quieres que el homosexualismo no toque tu familia? Haga pacto con Dios. ¿Quieres que la enfermedad, las maldiciones de enfermedad no afecten tu familia? Levántese de su familia y haga pacto con Dios. Y vas a ver que Dios trae una protección milagrosa, sobrenatural, sobre tu familia de aquí en adelante. Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás ¿a dónde? Al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Y en qué? Escuche, ¿sabe por qué usted y yo somos bendecidos? Por este pacto que hizo Abraham. Y Jesucristo después lo ratificó. Este pacto, escúcheme bien, también cubre a aquellos que no solamente son judíos biológicos, sino aquellos que son verdaderos judíos, judíos espirituales. Este pacto de este hombre, por eso es relevante Abraham en la Biblia. Por eso este hombre tiene una relevancia tan inquebrantable, se sigue recordando a través de los siglos, porque este hombre fue valiente. Se necesita alguien valiente en una familia para que pueda influenciar miles de generaciones. Y aquí tenemos un hombre que en esta mañana nos ministra. Mire lo que Dios le dice: todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Serán benditas en tu simiente, en tu familia, Abraham. Todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Rápidamente la siguiente diapositiva. Porque el predicador no soy yo, son otros. Rápidamente. ¿Se trabó? Ok. Dele manija. Ahí está. Un creyente de pacto, escuche. Un creyente de pacto. Un creyente de amistad con Dios. Bueno, vamos a la siguiente, ya la que me tenía. Déjamelo ahí. Ok, un creyente de pacto, escuche, puede abrir puertas de la salvación a su familia. Un creyente, uno solo, puede abrir puertas de salvación a su familia al caminar con Dios de la manera que Abraham lo hizo. Un creyente de pacto puede interceder por su familia y puede esperar que Dios libere su familia y que Dios sane su familia. Y toda la medida de la salvación se extenderá a su familia gracias
a ese pacto que tú puedes hacer con Dios y caminar en fidelidad. Vamos a la siguiente. La siguiente. Ok, escuche bien. Vamos a entrar en un punto que le va a ilustrar mucho más este principio. Ejemplos bíblicos de salvación viniendo a toda una casa. Voy a dar el primer ejemplo. Y luego viene mi esposa y da 2 ejemplos. Y luego viene Mateo y da 2 ejemplos en esta mañana. Mira el primer ejemplo de esta bendición. Ahí está, la casa de Cornelio. ¿La casa de quién? ¿Quién era Cornelio? ¿Quién era? Hechos 2, 10, 24, ahí está. Al otro día entraron ¿en dónde? En Cesarea. Y Cornelio los estaba ¿qué? Esperando. ¿Quién los estaba esperando? ¿La familia o Cornelio? ¿Quién fue primero? Cornelio. ¿Sabe quién era Cornelio? A ver, alguien que me diga. Era un centurión romano. Tenía 100 soldados bajo su cargo. ¿Cómo sería? ¿Cómo se llamaría hoy? No, mijo. Era un capitán. Tenía gente a su cargo en el imperio romano. Miren lo que dice. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Cornelio fue el primero. Cornelio fue la clave. Fue Cornelio quien se levantó. Y mire lo que hace. Habiendo convocado ¿a quién? ¿A quién? A sus parientes y amigos más íntimos. Si Cornelio no hubiera estado allí como la persona clave, esta gente no pasa nada con ellos. Pero ¿sabe qué? Hubo un hombre en el imperio romano que dijo, yo quiero tener algo con Jesús. Yo quiero tener algo con Jesús. Yo quiero que Jesús sea mi amigo, sea mi Señor. Y entonces Dios escogió a Cornelio y a su casa para empezar, mire esto, la obra de salvación más grande ¿entre quién? Entre los gentiles. Esta fue la primera puerta. Mire cómo la decisión de un hombre, escuche, la valentía de un hombre por recibir a Jesús, por caminar con Jesús, la valentía de un hombre. Era un soldado del ejército romano y él dice, yo le abro la puerta de mi casa a Jesús. Y le dijo a su familia, a su esposa, a su familia ese día y amigos, le dijo, necesito que vengan a mi casa, los invito a comer, vengan. Y él les llevó a Jesús allí. Pero primero él. Él fue el primero en esta familia de Cornelio. Y luego, ¿sabe qué? La familia de Cornelio también fue bendecida grandemente. Pero se necesita uno en cada familia. Uno nomás. Uno. Con uno. Nada más. Vamos al siguiente ejemplo y les dejo con mi esposa. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. El siguiente ejemplo. Bueno, nuestro segundo ejemplo es un noble. ¿Quién era el noble? Un noble era el oficial del rey. Este noble dice la palabra que oyó hablar de Jesús. Jesús venía haciendo milagros desde Jerusalén, Judea y pasó a Galilea. Y él oyó, él estaba en Capernaum y él oyó la palabra, él oyó que Jesús venía haciendo milagros. Y él, este oficial del rey, tenía un hijo enfermo. Dice que a punto de morir, dice la palabra que estaba a punto de morir este hijo del oficial del rey. Y él fue a buscar a Jesús hasta Galilea. Y allí en Galilea, él encontró a Jesús y dice la palabra que le rogó a Jesús que sanara a su hijo. Y el Señor Jesús le contestó, si no veis señales y prodigios, no creéis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Aquí vemos al oficial del rey haciendo una súplica a Jesús, porque quería que su hijo fuese sanado. Y vemos que dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo
y se fue. Él, en ese creer, en ese aceptar la palabra de Jesús, que le dijo, vete, tu hijo vive, él estaba haciendo el pacto, que mi esposo ha hablado sobre el pacto en esta mañana. Él vio la palabra que Jesús lanzó y dijo, ve, tu hijo vive. Con estas palabras él las recibió y dice que él creyó, la palabra de Dios dice que él creyó y se fue a su casa. Y que cuando él estaba llegando a su casa, sus siervos salieron a decirle que su hijo había sanado. Y les preguntó el oficial del rey a qué horas había sanado, y sus siervos le contestaron que como a las 7, como a la 1. Y él recordó que a esa hora Jesús había declarado las palabras de que tu hijo vive. Y él en el versículo 53 dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y en el 53 dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí vemos la promesa desde Abraham cumpliéndose en este oficial del rey, siendo él salvo, su hijo sanado y su casa toda salva. Vemos el ejemplo de este hombre que creyó al pacto, que fue un hombre serio, que tomó la palabra de Jesús y se apoderó de ella y creyó para él y para toda su casa. Amén. Bueno, nuestro segundo ejemplo lo tenemos en Lucas 19, del 1 al 10. Y es nuestro hombre Zaqueo. ¿Cuántos recuerdan a Zaqueo? Recuerdan que este hombre Zaqueo era el jefe de los publicanos. Este hombre no era muy querido porque era recaudador de impuestos. Y recuerdan que los recaudadores de impuestos eran hombres israelitas contratados por romanos para cobrar los impuestos de los judíos. Y era un hombre muy rico, y que dice que él oyó también hablar acerca de Jesús. ¿De quién era Jesús? Ese hombre que estaba haciendo milagros, que iba por las ciudades haciendo milagros y prodigios. Y Zaqueo oyó hablar de Jesús, y cuando él oyó hablar de Jesús, quiso conocer a Jesús. Dice que la palabra dice que Jesús andaba por las ciudades y que la multitud lo seguía, pero a causa de esa multitud, dice que Zaqueo era un hombre pequeño y no podía ver a Jesús a causa de la multitud. Entonces Zaqueo se subió a un sicómoro, un árbol, y desde allí podía ver a Jesús. Pero también no solamente él vio a Jesús, sino que Jesús vio a Zaqueo. Y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Jesús vio el corazón de Zaqueo, porque era un hombre publicano que tenía mucho dinero. ¿Y cómo podemos decir que se subió a un sicómoro para ver a Jesús, no? ¿Qué dirían los demás? Él trepado por allá en ese árbol. Pero él lo hizo porque el anhelo de él era conocer a Jesús. Y Jesús vio el corazón de él. Y cuando Zaqueo bajó, entonces Jesús fue a la casa de Zaqueo y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque Zaqueo creyó en Jesús, quiso conocerlo, a pesar de que era un hombre rico que tenía todo, podemos decir lo que ya quería, pero a él necesitaba de Jesús. Y Jesús vio su corazón, y cuando vio a Zaqueo, le dijo, bájate, que yo posaré en tu casa. Y vino la salvación a su casa. Qué hermoso es saber que nosotros tenemos una promesa que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero a veces la tomamos como a un lado, ¿no? Y lo importante es que nosotros creyamos en Jesús, que Él es el Salvador,
Aquí no sé cuántos han sido el primero que ha conocido al Señor. De pronto es el padre de familia o la esposa o un hijo, pero que ha traído salvación a su casa. Mi mamá fue la primera que conoció del Señor y ella trajo salvación a su casa. ¿Cuántos de aquí no han conocido al Señor? Y el Señor está llamando hoy a levantarse como ese único, como esa persona que cree y que haga el pacto con el Señor para que toda su casa sea salva. El Señor está pidiendo que uno de esa familia se levante para que la salvación llegue a su casa. Y no solo la salvación, sino la bendición, la sanidad, todo lo que Dios tiene para darnos hoy. Entonces estemos dispuestos para oír hoy la palabra y ser receptivos y saber tener misericordia de nuestra familia, porque nuestra familia puede estarse perdiendo. Y yo puedo ser esa persona que me levante para hacer ese pacto con Jesús y que haya salvación y que venga la salvación a mi familia. Mateito. Amén. Uy. Amén. Bueno, nuestro cuarto ejemplo es la casa de Rahab. ¿Alguien sabe quién era Rahab? ¿Quién era? ¿No? Una ramera. Era una prostituta. Si vemos, los invito a ir a Hebreos 11:31. ¿Ahí está? ¿No está? Sí, no, pero vamos a mirar Hebreos 11:31 primero. Bueno, sí, ahí está. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Si vemos, Rahab, ella vivía en Jericó. ¿Alguien sabe la historia de la conquista de Jericó? Josué era el líder en ese entonces de conquista y él envió 2 espías a mirar la ciudad. Y en esa misión los dos espías entran en una casa, en la casa de Rahab, y allí encuentran a Rahab, una mujer prostituta, y ven que ella tiene temor de Dios. Ella creyó de que Dios era el Dios todopoderoso. Y vemos ahora, sí, puedes poner el de Josué. Eso. Y vemos que ella dijo estas palabras, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Jericó había escuchado todo lo que Dios había hecho a Israel, les había ayudado de ahí para atrás, que los había sacado del desierto, que había abierto el Jordán para que ellos pasaran. Y todos tenían mucho miedo, pero ella creyó en su corazón y ella supo que Dios era de verdad, que era un Dios real. Y ella dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Ven cómo la persona aquí, Rahab, abre su corazón? Ella creyó. Y lo que mis papás ya han dicho, empieza con una sola persona. Hay que creer. Y muchos, yo sé que aquí ustedes en su alrededor de su vida, han escuchado cómo Dios obra en su familia, amigos, trabajo. Y ven cómo ella abrió su corazón. Ella también escuchó que Dios había obrado en el pueblo y ella creyó. Así que yo invito a que cada uno de ustedes, yo sé que Dios ha hablado a través de amigos, abran su corazón, crean, hagan un pacto con Dios, porque así su familia y sus generaciones van a tener ese pacto con Dios. Y de allí en ustedes puede empezar esa relación con Dios. Amén. Bueno, ahora la siguiente. Ahora vamos a ver nuestro quinto ejemplo, que es Noé. ¿Quién se acuerda de Noé? Amén. Bueno, alguien que me pueda leer Hebreos 11:7 con voz fuerte. Ahí está. Bueno, alguien que se pare y lo lea, por favor.
Amén. Por la fe, Noé construyó el arca. Amén. Aquí vemos otro ejemplo que fue, ¿quién? ¿La familia o fue Noé? Noé. ¿Sí? Vemos cómo puede empezar un camino grande de confianza en Dios por una sola persona. Amén. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y dice, con Dios caminó Noé. Aquí vemos que hace una descripción de Noé. ¿Cómo dice que era Noé? ¿Un varón qué? Justo. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que sean justos y obedientes, a que abran su corazón y lo dispongan. Dios busca de nosotros que nosotros abramos nuestro corazón y empecemos, lo busquemos, hagamos ese pacto con Él. Y vemos que Noé dice que caminó con Dios, y por caminar con Él, toda su familia se salvó de muerte. Vemos que Dios, Él está dispuesto a empezar esa relación, pero Él necesita que nosotros demos ese paso. Y yo quiero que hoy todos salgan con esa idea de que tengo que empezar el pacto con Dios, porque mi familia puede ser salva. Amén. Bueno, yo invito otra vez aquí a mi papá. Amén. Finalmente, escúcheme bien. La Biblia está llena de ejemplos así. Dios está a punto de derramar cosas grandes sobre tu familia. Pero alguien tiene que levantarse de tu familia. Alguien. Ese alguien puede ser tú que estás aquí en esta mañana. Nosotros estamos cansados de ver tantas familias en maldición. Familias que están llenas de separación, de tragedias, de enfermedades, cosas permanentes que se repiten. Y tú puedes en esta mañana abrir esa puerta a Jesús y decirle: Señor, yo me voy a levantar hoy por mi familia. Me voy a levantar hoy por mi familia. Levante esas manos si usted ha sido retado por Dios en esta mañana. No importa si eres cristiano. A veces nuestro cristianismo no es tan profundo, no es tan leal, hermano. Y eso ha hecho que la bendición de este pacto no sea real en nuestra casa. Levante esas manos allí y dígale: Señor, aquí estoy. ¿Hay alguien que diga esto? Señor, no estoy conforme con lo que está pasando en mi casa, en mi familia. Dígaselo. Si quiere decirlo con lágrimas, hágalo. Señor, todos nosotros aquí sabemos lo que pasa en nuestra casa, en nuestra familia. Yo veo, Señor, cómo la maldición tiene libertad en nuestra casa. Yo veo, Señor, cómo hay tantos que están perdidos en nuestra casa. Esto debería apasionarte porque se trata de tu familia. Señor, te pido que hoy se vaya la contienda de mi casa, la disensión, la enemistad, el pleito, la enfermedad, la pobreza, la miseria, la escasez, el dolor, la separación. ¿Cuántos de ustedes todavía están llorando porque sus padres se separaron? Porque no había temor de Dios allí. ¿Cuántos de ustedes están hartos de ver cómo sus padres se agreden, se muerden como perros y gatos? Usted ve que la maldición está allí, hermano. Usted la ve con sus ojos, la palpa, la siente. Levántese hoy, dígale: Señor, yo me levanto. Me levanto en lealtad a ti, Jesús. Dígaselo. Me levanto, Jesús, hoy en un compromiso mayor, en una entrega mayor, en una consagración mayor, Padre, porque quiero ver tiempos nuevos en mi casa. Yo quiero ver que mis hijos caminen contigo.
Yo quiero ver que mis padres caminen contigo. Yo quiero ver que mis hijos caminen contigo, Señor. Yo quiero que la situación económica cambie en mi casa. Levántate por tu casa, levántate por tu familia, levántate allí. Levántese allí con lágrimas, dígale a Jesús: hoy hago un compromiso contigo. Jesús, hoy hago un pacto contigo. Hoy es mi día, Señor. Hoy me levanto en verdad, en seriedad. Hoy me levanto en una lealtad. Nada ni nadie podrá separarme de ti, Señor. Me levanto como Abraham se levantó aquel día de Ur de los Caldeos. Él salió de allí, Padre, renunciando, dejando su parentela, dejando todo, Señor, para oír tu voz y empezar a caminar hacia un lugar que era desconocido. Desconocido. Dígale: Señor Jesús, me arrepiento. Me arrepiento. Te pido que me perdones de todo pecado en esta mañana. Perdóname. Limpia mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que cambies lo que está pasando en mi casa. Dígalo. Levante un clamor allí. Dígale: Señor, pida ayuda a Jesús. Él está aquí. Él está aquí. Señor Jesús, cambia la atmósfera de mi casa, esa atmósfera de contienda, de enemistad, de pleito. Cambia, Señor, esa división que hay en mi casa. Cambia, Señor, no me gusta eso que está pasando. No, Padre, me levanto hoy de verdad. De verdad te pido que extiendas tu mano sobre mi casa. Ven sobre mi casa, limpia mi familia. Limpia los corazones heridos, Señor. Limpia mi familia de resentimientos, de odio. Limpia mi corazón de contienda, de enemistades, de divisiones, de separaciones, de pleitos, Señor. Limpia mi familia de brujería, de hechicería, de toda práctica oculta, mentirosa, Dios mío. Limpia mi familia de la borrachera. Oh, en el nombre de Jesús, drogadicción. Todo vicio en la familia es quebrantado. La enfermedad se va de mi tienda y de mi casa. En el nombre de Jesús. Y ahora, en representación de su familia, levante sus manos y le dígale: Jesús, bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Dígaselo: bienvenido a mi tienda. Bienvenido a mi familia, a mi simiente, a mi semilla. Bienvenido, Jesús. Bienvenido, Jesús. Yo declaro, Señor, que toda mi familia de aquí en adelante empezará a caminar contigo, empezará a servirte, empezará a honrarte, empezará a serte fiel, a serte leal. Echo fuera la idolatría de mi casa. Echo fuera la idolatría de mi casa. Dígalo, si está conmigo en esta mañana, si está conectado con Dios. Diga: echo fuera la religiosidad. Echo fuera la tradición, Señor. Echo fuera la maldición de religiosidad. Todo Dios diferente al Dios verdadero lo echo fuera de mi casa. Echo fuera la brujería. Dígalo: echo fuera la brujería. Toda práctica oculta de brujería, de hechicería en mi familia, la echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro libre mi casa, libre mi familia. Yo declaro que mi familia es marcada para Dios. Es marcada para Dios. Es marcada para Dios. Es marcada para Dios. Levante sus manos allí y diga: bendiga a sus hijos. Si usted tiene hijos, nietos, bendígalos. Bendígalos. Bendiga a usted mismo con sus propias palabras. Diga: yo bendigo a mis hijos, mis nietos. Bendiga su matrimonio, bendiga a su esposo, bendiga a su esposa. En el nombre de Jesús, eche fuera el adulterio. Mujer, levántate ahí y ora. Diga: yo cierro las puertas al adulterio en mi familia, en mi esposo. Yo declaro que mi esposo será limpio, será un hombre leal, será un hombre fiel, un hombre amador de la palabra, un hombre amador de Dios. Ore por su esposa. Yo declaro que mi esposa será libre de infidelidad, de adulterio, en el nombre de Jesús. Declare eso. Yo declaro que mis hijos serán libres de fornicación, de sexo ilícito, de hijos venidos fuera del matrimonio. Echamos fuera eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Bienvenido Jesús a nuestra casa. Dígalo. Bienvenido Jesucristo a mi corazón. Bienvenido a mi corazón, Señor Jesús. Bienvenido a mi familia. Bienvenido a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús.